está brincando ahorita en este momento del enojo, porque Él es el que quiere dividirnos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, si Dios es el arquitecto del matrimonio, Él es la autoridad del matrimonio. Nosotros debemos sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor para tener un matrimonio exitoso para toda la vida, familia. Amén. Cuando busquemos, muchas parejas buscan ayuda, ¿no? Para salvar su matrimonio. Y yo valoro y admiro eso. Que antes de tirar la toalla, quieran buscar una ayuda profesional. Pero yo les sugiero realmente que busquen una ayuda, si van a buscar de un psicólogo o de un terapeuta, que sea una ayuda realmente que conozca la palabra del Señor. Traten de que este psicólogo, este terapeuta o los pastores, o si pueden ser los pastores de su iglesia, muchísimo mejor, pero tiene que ser el conocedor del diseño bíblico. No podemos ir donde un psicólogo que no conozca la palabra del Señor, porque muchas veces incluso estas personas dicen, sí, definitivamente no se entendieron, hay diferencia de caracteres. No, una persona que conozca la palabra del Señor te va a guiar conforme al diseño de Dios. Nosotros no estamos para vivir al diseño del mundo, familia. Recordemos que lo que el mundo nos enseña, las costumbres que el mundo ha adoptado son totalmente antibíblicas. Ya, el mundo ve normal que tú te cases, te divorcies y te vuelvas a casar con otro y con otro y con otro. No, no podemos recurrir a personas para establecer justicia que no conocen la justicia de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en manos de quién vamos a poner la salvación. O sea, primero la salvación de nuestro matrimonio depende de Dios. Pero después de Dios, tal vez hay matrimonios que sí necesitan ayuda. Pero ¿a quién vas a confiar lo más precioso que tú tienes? Esto no lo puedes confiar a cualquier persona, a cualquier psicólogo, ni a cualquier terapeuta. Hagámoslo con una persona que conoce la palabra del Señor, porque sabemos que no solamente nos va a guiar conforme a la palabra, sino que también va a orar por nosotros y también nos va a guiar para restauración, para sanidad, no para que cada uno coja por su lado, no. Es importante que tengamos en cuenta esto. La Biblia es ese manual del matrimonio. Ahí encontramos cómo llevar un matrimonio. Leamos la Biblia. El hombre y la mujer, es importante que entendamos que la palabra del Señor nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Pero también nos dice que la mujer viene del hombre, pero también el hombre procede de la mujer. Por ende, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor para Dios. Tenemos el mismo valor. Que nuestros esposos sean la cabeza del hogar no quiere decir que nosotras somos menos para Dios. ¿Ya? Simplemente tenemos roles diferentes. ¿Ya? Tenemos roles totalmente diferentes. El hombre tiene sus roles, tiene sus responsabilidades como líder, como hogar, en el hogar, y la mujer tiene sus roles y tiene sus responsabilidades como la ayuda idónea que somos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos todos estos roles? ¿Cómo edifico mi matrimonio sobre la roca? Leamos la palabra del Señor. Amén. No solamente leámosla, analicémosla y escudriñemos la familia, porque aún yo como evangelista, y a mí me gusta leer mucho la palabra todos los días y mi esposo sabe que no miento sobre esto, me encanta leer la Biblia, creo que es mi libro preferido. Aún así había creído esta mentira. Y yo creí, y yo hace poco escuché esta mentira que muchas personas dicen, la mujer se somete al marido siempre y cuando el marido se someta a Dios. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Yo la escuché muchísimo y yo de hecho llegué a caer en eso, ¿no? La mujer se somete al marido si el marido está sujeto a Dios. Y en algún momento llegué a pensar que esto era bíblico, ¿ya? Y en algún momento lo llegué a decir, pues que es que tienes que sujetarte a Dios, ¿ya?
Tienes que sujetarte a Dios. Y resulta que esto no es bíblico. Y yo me puse a buscar en Google esa palabra, la mujer se somete al marido, porque cuando tú quieras buscar una palabra bíblica que no te acuerdes dónde está, escribe en Google. Google todo te lo dice. Es una cosa maravillosa. La mujer se somete al marido. Si el marido se sujeta a Dios, yo no lo encontré. Yo no lo encontré en mi Biblia, y si usted lo encuentra en la suya, le agradezco que me lo cuente. ¿Y en dónde está? Ya, no está, no es bíblico, es una mentira que se ha metido incluso en la misma iglesia. En la misma iglesia se ha metido esa mentira. ¿Cómo hacemos cuando nuestro esposo no es convertido? Exactamente, mi preciosa, esta palabra Pedro se la estaba dando a la gente que estaba viniendo a Cristo, porque se hacían ese tipo de preguntas. Bueno, pero ahorita que yo estoy entregándole, y en ese tiempo de Pedro, en ese tiempo no era tan fácil que la mujer fuera la que se convirtiera a Cristo. Primeramente era más fácil que lo hiciera el hombre, pero aún así habían mujeres que estaban llegando antes que sus esposos. Estaban dejando sus antiguas creencias por creer en el único Dios verdadero, que era el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Pedro? Y ahorita, tal vez que yo ya soy cristiana y creo en Cristo, que puedo ejercer algún tipo de autoridad sobre mi esposo. Tengo que dejarle a mi esposo porque no es cristiano. Tengo que enseñarle a mi esposo para que se haga cristiano. Y se hacían este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Por eso Pedro nos está dando instrucciones tanto al hombre como a la mujer. Bueno, ahorita la vida que tenemos que vivir con Cristo tiene que ser de esta manera, ¿ya? Entonces, pero que eso es en el Nuevo Testamento, eso era en la época de Pedro. No, familia, eso es una gran mentira también. La palabra del Señor nos dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿En dónde está eso? Mateo 24:35. También nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿En dónde está eso? Hebreos 13:8. Este libro está escrito hace muchísimos años, pero porque ya el Señor estaba pensando en nosotros. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya sabía. A él nada le cogió por sorpresa. A él la humanidad no se le salió de las manos, ¿ya? Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Exacto. Sabemos que hemos aprendido, y Pedro nos ha enseñado, que nos sujetamos a nuestros gobernantes, nos sujetamos a los reyes, nos sujetamos a nuestro jefe, ¿verdad? Siempre y cuando no nos estén pidiendo algo que se va en contra de la palabra del Señor, porque ahí es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces, en este caso aplica también si nuestro esposo nos está pidiendo algo que va en contra de la palabra de Dios, que interfiere en mi relación con Dios, mis principios. Perdóname, yo te amo, te mereces toda mi honra, te mereces todo mi respeto, pero yo no puedo obedecerte en este caso porque va a interferir en contra de mis principios con el Señor. Entonces, aquí vemos muy claro que Pedro está diciendo y está hablando a aquellas mujeres cuyos esposos también no conocen la palabra del Señor. Asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y esta es la palabra clave que me muestra que está hablando a mujeres también que sus maridos no conocen la palabra del Señor, para que también los que no creen a la palabra. Y hay dos tipos de hombres: el que nunca cree a la palabra, el que nunca ha conocido de Cristo, y el insensato, el que ha escuchado la palabra, pero pues no la quiero cumplir, no me interesa vivir el evangelio. Amén. Ese es el insensato. Entonces, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por las conductas de sus esposos. O sea que
¿Me tengo que someter a mi esposo aun cuando él no conoce a Cristo? Así es. Pero es que no conoce a Cristo. No sé, no lo discutamos nosotros. Está escrito en la palabra del Señor. Ahí es donde se va esa mentira de que la mujer se sujeta si el esposo está sujeto a Cristo. Eso no es, yo no lo encontré. Créanme que estuve buscando en estos días que el Señor me ha venido ministrando fuertemente sobre este tema, no lo encontré por ningún lado. La mujer se somete al esposo. Si este hombre conoce o no conoce de Cristo, se somete al esposo. ¿Ya? Se somete al esposo. Punto. Porque ese sometimiento que tenemos hacia nuestros esposos es lo que va a traer ese comportamiento, ese testimonio tuyo, es lo que va a traer a tu esposo a que conozca a Cristo. No es nuestras palabras, no es lo que nosotros predicamos en la casa. Nosotros en la casa no enseñemos. Nosotros en la casa no debemos enseñar. Nosotros en la casa debemos modelar la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. No es un tema fácil. El tema de la sumisión no es el tema favorito, menos de nosotras las mujeres y familia. Y yo les digo algo, para las mujeres que están solteras y que están queriendo casarse, como testimonio propio, yo duré muchos años sola, muchos años, 14 años sola. Entonces yo era la que mandaba, ¿no? En mi casa, porque yo vivía sola con mis hijos y yo proveía para mis hijos y yo daba las órdenes en casa, las reglas en casa, y yo tomaba mis propias decisiones sin consultarlas con una persona física, ¿no? Porque las consultaba con Dios, pero no había una persona física que me dijera lo que yo tenía que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me caso, tuve problemas de sujeción inconscientemente, porque tú sabes que la mujer, cuando eres cristiana, cuando eres evangelista, cuando eres creyente, tú sabes que debes someterte a tu esposo. Pero el problema es que como yo llevaba tantos años, cuando yo ya veo que ya las decisiones no dependen de mí, sino de otra persona, no fue fácil, ¿ya? No fue fácil esta parte. Entonces sí es importante que nosotras, las que están solteras y también las que estamos casadas, le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a prepararnos en sujeción. Y si tú estás soltera, estás a tiempo de ver con quién te vas a casar. Estás a tiempo, ¿ya? Si quieres vivir una vida en obediencia para Cristo, una vida en el temor del Señor, estás a tiempo de analizar si ese hombre con el que te vas a casar realmente es un hombre que tenga temor del Señor. Porque a los hombres les da un mandamiento, y si los hombres cumplieran ese mandamiento, para nosotras las mujeres sería más fácil sujetarnos. Sería más fácil, ¿ya? Porque al hombre todavía no es un tema de ahorita, pero al hombre le habla en Efesios 5:22 está la clave del matrimonio. Y le dice al hombre, hombre, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Ya? Le habla al hombre, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Cristo se sacrificó, decidió morir. Yo muero, yo doy mi vida por ti, porque te amo. Con o sin pecados, no me importa, te amo. Ah, es que yo no la quiero amar porque ella es una rebelde. Ya no. Con todo y sus pecados, muere y ama a su esposa, se sacrifica por ella, da la vida por su esposa, la trata como un vaso más que frágil. Y cuando la mujer es tratada así, es tan fácil sujetarse, ¿ya? Es tan fácil sujetarse. Y después le dice a la mujer, mujer, sométete a tu esposo. Hombre, ama a tu esposa. Mujer, sométase a su esposo, respete a su esposo. Pero es que mi esposo no me ama, pero es que mi esposo no me trata como vaso más que frágil. La palabra nos dice,
mujer, sométase a su marido, para que el que no cree en la palabra, si no cree en la palabra es porque no te está tratando bien. Es porque no te está tratando como vaso más que frágil. Es porque no te está amando como debería de amarte. Pero aún así, sujétate. ¿Ya? Aún así, tenemos que sujetarnos. Entonces, por eso le digo a las mujeres que todavía están solteras y que siguen a Cristo, mujer, analiza con quién te vas a casar, porque no es fácil el tema de la sujeción. Yo soy evangelista y a mí el Señor me trabaja fuertemente este tema. No es fácil sujetarnos a un hombre cuando sentimos que no estamos siendo amadas de la manera correcta, pero aún así tenemos que sujetarnos. Porque es lo que yo les digo, esa religiosidad, esa doctrina que no es bíblica, de que yo me sujeto si tú estás sujeto, eso no es bíblico, eso es una mentira satánica. Eso no es bíblico, familia. Aquí Pedro nos está diciendo muy clarito, sujétate a tu esposo para que aún así, si él no cree en la palabra, va a empezar a creer por tu comportamiento, por tu sumisión, por el respeto que tú tienes hacia él. Entonces vuelvo y les digo, familia, si no te has casado, mira cómo ama a Dios, mira si Dios es lo primero en la vida de este hombre. Mira que en serio, porque si este hombre le teme tanto a Dios y Dios es lo más importante para él y se esfuerza en obedecer a Dios, te va a amar como Cristo amó a la iglesia, porque estás sujeto a Cristo, porque todos estamos sujetos de cierta manera a la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, mira cómo trata. Cómo te trata, mira cómo trata a Dios, mira cuál es la prioridad en la vida de Él. Recordemos que la palabra dice, en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está el tesoro de Él? ¿A quién pone primero en su vida? ¿A ti o a Dios? Si te está poniendo primero en su vida a ti, por ahí no es. Difícilmente te va a amar como Cristo ama a la iglesia. Muy difícilmente. Que tú veas que ese hombre, y también va para los hombres solteros, que tú veas que esa mujer teme a Dios, ama a Dios, que la prioridad de esa mujer sea Dios, ¿ya? Entonces, esto es para los que todavía están solteritos, es una clave muy importante, aparte de la importancia de sanar. La sanidad antes del altar es otra cosa importante, familia, es muy importante. Amén. Entonces, nos dice, esta idea de la sumisión nos habla a todos. No es que únicamente las mujeres se someten. Estamos viendo antes que todos nosotros, de cierta manera, estamos sujetos a Dios. ¿Ya? Cuando venimos a Cristo, todos debemos sujetarnos a Dios. Debemos someternos a Dios. ¿Ya? Y después de que nos sometemos a Dios, nos toca someternos a otros tipos de personas humanas. Dice la palabra, lo venimos viendo en este tiempo. ¿Quién? Los gobernantes, nuestros reyes, nuestros jefes. Y esto es bien complejo para las mujeres que tienen un trabajo donde el jefe es el hombre, porque la autoridad de la mujer debe ser su esposo, si es casada. Y muchas veces el jefe le va a decir a la mujer, vamos a hacer una fiesta en la empresa y quiero que estés presente, porque es el jefe. Y resulta que el esposo no quiere que vaya. ¿Ahí a quién te vas a sujetar? ¿Ahí a quién nos sujetamos? ¿Al jefe que dijo que no podían faltar a una fiesta que no tiene nada que ver con el trabajo de la empresa? ¿O al esposo que dijo no quiero que vayas? Si la palabra dice que la autoridad de la mujer es el hombre, ¿cómo se hace ahí en ese caso? ¿Ya? Entonces, realmente el tema de la sumisión es para el hombre y es para la mujer. Los dos tenemos que
someternos y sujetarnos a algo, ¿ya? En el hombre lo vemos en el versículo 7 de Pedro, todavía no le corresponde al hombre, pero también vamos a ver en el versículo 7 lo que debe hacer el hombre, cómo se tiene que someter también el hombre para con la mujer. Entonces, ambos seguimos a Dios, ambos somos seguidores de Cristo, en este caso, ambos conocemos la palabra del Señor, ¿cierto? Y como ambos conocemos la palabra del Señor, ambos tenemos que sujetarnos. Pero si él no conoce la palabra del Señor, somos nosotras las que tenemos igual. Así no conozca la palabra del Señor, debes sujetarte a tu esposo. Siempre y cuando él no te esté pidiendo cosas que van a dañar tu relación con Dios, que interfiera en la relación con Dios. ¿Ya? Es importante. ¿Ya? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Una esposa piadosa está sujeta a su esposo. Vuelvo y repito para la gente que está volviendo a entrar porque es una pregunta, pero si mi esposo no es cristiano, esta palabra es para las mujeres que se estaban preguntando lo mismo. Ahora que yo estoy conociendo a Cristo y mi esposo no, ¿debo dejarle a mi esposo? No. Debes someterte a tu esposo. No lo tienes que dejar. Y ese sometimiento, ya, no es que yo me someto por el buen comportamiento de mi esposo. Porque eso es lo que yo llegué a creer también, les estoy confesando. Es que yo me someto si tú te sometes a Dios. Y eso no es bíblico. Nos engañaron con eso. Y he escuchado mujeres. Hace poco una me decía, es que yo me someto mientras él esté sujeto a Cristo. Pero yo me puse a analizar y a buscar y yo dije, a ver, ¿dónde está ese pasaje? Y no lo encontré. Eso no es bíblico. La mujer se somete así su esposo no conozca, porque la actitud de nosotras es lo que va a hacer que ese esposo conozca a Cristo. Entonces yo no me someto como recompensa de que mi esposo me trata bonito. Yo no me someto como recompensa de que mi esposo me ama como Cristo amó a la iglesia y que me trata como un vaso más que frágil. Yo me someto porque es un mandato establecido por Dios. Por eso me someto. Porque si yo digo que yo amo a Dios, yo tengo que someterme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Me tengo que someter. Entonces, esta enseñanza de la sumisión, ya sabemos que Pedro la estaba dando en ese tiempo a las mujeres que no sabían qué hacer. Bueno, le dejo a mi esposo, ¿qué hago con él? ¿Debo asumir una posición superior a mi esposo ahorita que soy yo la que conozco a Cristo? Y Pedro está diciendo, no, sujétate, sométete. Tu líder espiritual es tu esposo y tú te sometes a tu esposo. Te sometes a tu esposo. Amén. Cuando dice a sí mismo, es una sumisión propia en el hogar que lleva los mismos principios de sumisión hacia el gobierno y hacia los empleados. Entonces es una sumisión que vuelvo y digo, no es con los derechos, es que se merece que yo me sujete. No, es una sumisión que viene del corazón, que viene por la obediencia. Amén, viene por la obediencia. Es una sumisión que viene por obediencia. ¿Qué nos dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino
encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Entonces vemos cómo Cristo trabajó y fue una persona que él decidió morir a todos sus derechos que él tenía, para ceder, para cumplir un propósito, para vivir en obediencia. ¿La obediencia a quién? Al Padre. ¿Qué significa la sumisión? Alguien preguntaba ahorita. Obedecer. Es un término que se utilizaba en ese tiempo en los soldados y era estar bajo orden. Pero si tú buscas en el original griego, la palabra sumisión significa obedecer. Es lo mismo, estar bajo orden. Cuando estoy bajo orden, ¿tengo que hacer qué? Tengo que obedecer lo que me dice mi autoridad. Amén. Eso es sumisión, obedecer, eso es sometimiento. Yo obedezco a mi esposo. Por eso le digo a las mujeres que están solteras todavía y que están a punto de casarse o que están buscando con quién se van a casar y compartir el resto de su vida, analiza si esa persona con la que tú estás saliendo estás dispuesta a obedecerlo en todo mientras vivas con él. Porque la obediencia hacia esa pareja es importante si decimos ser cristianos. Entonces, estás a tiempo de analizar, porque no es fácil, mujercitas, no es fácil obedecer en algo que nos gusta mucho, que no está atacando los principios con Dios, pero no queremos, no es fácil. Entonces, como no es fácil, por eso les digo, miren con quién se van a casar. ¿Estoy dispuesta a obedecer a este hombre toda mi vida? Es una pregunta clave que tienes que hacerte antes de casarte. Y es mucho más fácil obedecer cuando ese hombre es un hombre que obedece la palabra de Dios por encima. Es más fácil, porque sabes que de ley te va a tratar como quiere Dios que te trate. Que te ame y te trate como a su princesa, como a su iglesia, como lo más valioso para él. Y es más fácil así, pero lastimosamente no todos los hombres lo hacen. Entonces, analiza con quién te vas a casar. Vemos el tema de la sujeción. Fue algo que Jesús se sujetó a sus padres. ¿Ya? Jesús se sujetó a sus padres. A ver, déjenme que hay comentarios que me desconcentran totalmente porque los escriben muy seguido y no edifican en nada. Jesús se sujetó a sus padres y se sujetó a Dios, y aún sujetándose a sus padres terrenales y sujetándose a Dios, pues no dejó de ser quien era. Eso es lo que yo hablaba ayer con ustedes. El que nos sujetemos a alguna autoridad, no dejamos de ser quien somos ni perdemos valor como Dios dice que nosotros somos. Ya, no nos hacemos más bajos que nadie. Cuando tú le sirves a tu hijo que está recién nacido, ellos empiezan, ¿no? ¿Ya? Cuando tú les sirves, es que no me gusta apagar los comentarios porque a veces se edifican entre ustedes mismos y se responden cosas entre ustedes. Entonces no me gusta como que no tengan derecho a ayudarse. Es como cuando tú tienes tu bebé pequeño, siempre le vamos a servir a los niños. Y corres a hacerle el tetero, y corres a bañarlo, y corres a cambiarle los pañales, y tiran los juguetes, y tú le llevas, y él vuelve y tira, y tú le coges, y le estás, de cierta manera, estás obedeciendo, estás sirviéndole a este pequeño. Pero eso no te quita autoridad como madre ante él, no te quita autoridad como padre ante él, ¿ya? No te quita autoridad.
no te la quita. Tú sigues siendo su madre, tú sigues siendo su padre. Amén. Entonces Jesús se sujetó a Dios, se sujetó a sus padres terrenales, pero no dejó de ser el Rey, no dejó de ser nuestro Salvador, no dejó de ser nuestro Maestro. Amén. Es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo único que nosotros nos sujetamos a Dios antes de sujetarme a una autoridad que me dice que si mi hijo se cree mujer, yo tengo que aceptar que se crea mujer. No, jamás, lo siento. La palabra de Dios me dice que mi hijo, Dios lo creó hombre y es un hombre. Punto. Ahí es necesario obedecer primeramente a Dios antes que sujetarme a la ley del hombre. ¿Ya? Lo mismo con el esposo. Cuando nos está pidiendo cosas que van a chocar. Yo les decía que se ve en estos casos de hombres que les gusta, ¿no? Que son como fetiches que tienen de otra mujer o ver pornografía con la esposa. No. Perdóname, pero no. Ahí no puedes obedecer a tu esposo, lo siento. Ahí tienes que obedecer primeramente a Dios. Que no puedes ir a la iglesia. Tú tienes un compromiso primeramente con Dios antes que con tu esposo, mi amor. Y tampoco es me voy a ir y punto, te guste o no te guste, porque primero Dios. No, tampoco, mujeres, tampoco. Con el amor todo es más fácil. ¿Sabes qué, mi amor? Yo entiendo que tú no quieras que yo vaya y tú sabes que cuando tú no quieras que yo vaya a ningún lugar yo no voy, pero a Cristo, a la iglesia, mi amor, no me prohíbas ir a la iglesia. Yo tengo que ir a la iglesia porque me estoy haciendo mejor esposa para ti, mi amor, porque me enseñan, porque aprendo, porque quiero que en esta casa se haga conforme a la voluntad. Y cuando tu esposo ve que le estás hablando de esa manera, dejas todo listo. No es que te vas para la iglesia y los niños no desayunaron, tu esposo no encontró desayuno hecho o no dejaste el almuerzo hecho, la casa desorganizada. No. La madruga, deja desayuno hecho a tu esposo, deja la casa limpia, amor, ya te dejé el desayuno, simplemente lo calientas en el horno, pero ya está todo, yo no me demoro, mi amor, yo ya regreso. Imposible. Pero si lo hacemos con esa actitud de que voy a ir a la iglesia y punto, porque primero es Dios y lo que tú digas en este sentido no, primero está Dios que tú. O sea, no, lo estás haciendo mal. Pues, ¿y para qué va la iglesia? Si no cambia, es la misma de siempre, la misma cantaletosa, la misma rebelde, la misma grosera, la misma que impone. Muy difícilmente tu esposo va a querer ir a la iglesia. No va a querer, porque está viendo rebeldía en ti. ¿Ya? Entonces, con mucho amor, mi amor, no me prohíbas ir a la iglesia. Y más si estás dando frutos en tu casa. Ese hombre va a querer mandarte todos los días a la iglesia. Todos los días va a querer que estés metida en la iglesia. No van a ser una piedra de tropiezo. ¿Ya? Entonces, es para todos nosotros. Jesús se sometió a sus padres. ¿Dónde vemos eso? En Lucas 2:51. Los demonios se sometían a los discípulos. ¿En dónde lo vemos? En Lucas 10:17. No les voy a leer porque se nos hace muy largos, pero es para que vean que todo siempre estuvo bajo sujeción de algo, ¿ya? Para que entiendan que nosotras estamos bajo la sujeción de nuestro esposo. Los ciudadanos debían someterse a la autoridad gubernamental. Es difícil, Diana, yo sé que es difícil. Romanos 13:1, pero no es imposible, mi preciosa. Tito 3:1 y Primera de Pedro 2:13 para las que les gusta tomar sus apuntes. El universo se sometía a Jesús, se somete a Jesús, Primera de Corintios 15:27 y Efesios 1:22. Los seres espirituales invisibles se someten a Jesús. Eso está en Primera de Pedro 3:22. Los cristianos se sometían a los líderes de la iglesia,
Eso está en 1 Corintios 16:15. Las esposas, estos sí los voy a leer porque es importante. No solamente está en Pedro, está en varios pasajes de la Biblia. Las esposas deben someterse a sus maridos. Colosenses 3:18. ¿Qué nos dice Colosenses 3:18? Casadas, está hablando a las casadas, a los esposos, no a los novios, no, a los esposos, casadas. Estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Ya, en otras versiones dice, estad sujetas a vuestros esposos, así mismo como al Señor. O sea, si tú estás sujeta a Dios, debes sujetarte a tu esposo, porque bíblicamente tu autoridad terrenal es el esposo. Entonces tú no puedes decir que yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a mi esposo, porque entonces estás siendo rebelde. Eso es rebelión, porque te estás rebeldizando contra la misma palabra del Señor. Es que si el Señor te dice que te sometas, esa es la clave para que tengas un matrimonio para siempre. O sea, nosotros no podemos querer cuestionar con Dios. Dios es un Dios totalmente perfecto. Y Él sabe por qué nos manda que nosotras estemos sujetas a nuestros esposos como nos conviene en el Señor. ¿Ya? Como conviene en el Señor. Tito 2:5 nos dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras, como cristianas, no somos prudentes, no somos castas, no somos cuidadosas de nuestra casa, no somos sujetas a nuestros esposos. La palabra de Dios está siendo blasfemada, porque estamos dando mal testimonio. Y perdóname, mujeres, pero hay mujeres que llevan años en el Evangelio, 20, 30 años, y todavía tienen el mismo esposo mundano, borrachín, que no cambia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son mujeres de fruto, porque se han pasado blasfemando la palabra, porque se han pasado irrespetando a sus esposos. No sirves para nada. Eres un fracasado, te pasas borracho, porque no me someto a ti porque tú no estás sujeto a Cristo. Ese esposo nunca se va a sujetar, nunca va a querer ni siquiera ir a la iglesia condenadora, porque nos volvemos condenadoras, ¿ya? Entonces, ser prudentes, ser castas, sean cuidadosas de sus casas, sean sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mi preciosa Margot, ya hablé esa pregunta que estás haciendo, ya la dije. Si no estabas a tiempo, es bueno que escuches esta enseñanza. Yo la monto en YouTube, pero de todas maneras te la voy a decir porque sé que acabas de entrar. Cuando el esposo no te deja ir a la iglesia, la palabra nos dice que es necesario sujetarnos primero a Dios. Tú, con mucho amor y con mucha sabiduría, vas a dejar todo hecho en tu casa, ¿cierto? Y vas a decirle, mi amor hermoso, yo te amo tanto, yo te respeto y yo te admiro y yo quiero obedecerte. Pero en esto, mi amor, no me pidas que no vaya, porque yo voy a la iglesia porque me enseña a ser la esposa que tú necesitas que yo sea. Yo quiero amarte de la manera correcta, ¿ya? Hazlo con amor, ¿ya? Dile, yo quiero ser una mejor mujer, una mejor esposa. Para eso está la iglesia, porque ahí nos enseña, ¿ya? Tienes que ser ejemplo de testimonio para tu esposo. Pero si no eres testimonio para tu esposo y lo estás juzgando, lo estás condenando por sus pecados, muy difícilmente él va a querer que tú vayas a esa iglesia. ¿Sí me entiendes? Porque ¿para qué vas a esa iglesia si a toda hora te vas a pasar condenándome? Entonces ellos van a querer que nunca vuelvas a esa iglesia. ¿Sí me entiendes, mi preciosa? Entonces es como con mucho amor, ¿ya?
con mucho amor y trabaja en tu testimonio para que vas a cambiar tanto que él va a querer que te vayas a la iglesia todos los días para que seas una mejor esposa y ya después va a querer ir contigo a la iglesia, ¿ya? Entonces, eso está en 1 de Pedro 3:5. Pero sí debemos ir a la iglesia, no debemos dejar de ir a la iglesia. No es porque hay mujeres perdóname, son tremendas, ¿ya? Lo siento, pero primero está Dios y tú no, aquí no tienes ni voz ni voto y por encima de ti me voy y punto. No, eso es rebeldía, eso es grosería, eso es falta de respeto. No es esa la manera. Los esposos se van a poner peores. No es la manera. Siempre con el amor, siempre siendo sabias. La mujer sabia edifica su casa, ¿no? Efesios 5:22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, nuevamente como al Señor. Mira que hay un testimonio de una mujer sabia que lo hizo de la misma manera a la mamá y ahora ambos van a la iglesia. Gloria a Dios, es que la palabra no se equivoca. Por eso la palabra dice que nosotras las mujeres lo leímos, no le enseñamos a los hombres con palabras, sino con nuestro testimonio, con nuestra conducta respetuosa hacia ellos. Y así ellos se convierten a Cristo. Tu madre fue una mujer muy sabia. Efesios 5:22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, mire, aquí dice esa palabra que muchos dicen, es que el hombre se sujeta, la mujer se sujeta si el hombre se sujeta a Cristo. Eso no es bíblico. Lo que dice es porque el marido es la cabeza de la mujer. ¿Quién es tu cabeza? ¿Quién es mi cabeza? Mi esposo. ¿Ya? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. En ningún momento dice así como él se sujeta a Cristo, no, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. ¿En qué? En todo. En lo único que no te sujetas a tu esposo es cuando te pide algo que interfiere en tu relación con Dios. Porque me es necesario obedecer primero a Dios antes que al hombre, pero con amor y con sabiduría. Así como la iglesia, nosotros somos iglesia, nos estamos sujetando a Cristo, así también nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro esposo en todo. En todo, familia. ¿Ya? Nos toca sujetarnos en todo. Conozca o no conozca de Cristo mi esposo, me toca sujetarme en todo. ¿Ya? En todo. El hombre es la cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el marido es la cabeza de la mujer. Esto no te hace menos ante Dios. Esto no te resta valor ante Dios. Recordemos que Jesús vino a servir y no dejó de ser Jesús, no dejó de ser Rey, no dejó de ser el Salvador. Amén. No dejó de serlo, él siguió siendo, él vino a humillarse. Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Él vino con esa mansedumbre, él vino con esa humildad, a no hacer valer sus derechos, sino a ceder sus derechos. Yo cedo mis derechos para que tú vivas, para que tú conozcas tu salvación, para que tú tengas tu salvación. Yo cedo mis derechos. Y no dejó de ser rey. No dejamos de amarlo, no dejamos de respetarlo. De la misma manera, nosotras nos sometemos a nuestros esposos y no dejamos de ser la ayuda idónea, no dejamos de ser importantes para Dios, no dejamos de ser autoridad para nuestros hijos, no dejamos de serlo. ¿Ya? Zúñiga, sométete, mi amor. O sea, aquí nos dice en todo, mi reina. El sometimiento que tú tengas hacia tu esposo lo va a hacer cambiar, mi preciosa.
Dios es Dios. Es el manual del diseño de Dios, mi preciosa. Sométete. No te sientes amada, sométete. Sométete. Esa actitud tuya va a cambiar a tu esposo. El respeto, la actitud que tú tengas con él. ¿Ya? Entonces, los sirvientes debían someterse a sus amos. Eso está en Tito 2:9. La iglesia, y en Primera de Pedro 2:18, que lo vimos ayer, la iglesia se somete a Jesús, Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. En ningún momento nos dice dependiendo si el esposo la ama o no la ama. No, en todo. Amén. Cristianos deben someterse a Dios. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Someternos, mi preciosa Michelle, es obedecer. Eso es sometimiento, obedecer a tu esposo, mi reina hermosa. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. O sea, los cristianos nos sometemos a Dios. Entonces, ninguna de estas relaciones que vemos acá de sometimiento está reversada, ¿ya? O sea, en ningún momento dice que los amos se someten a sus criados, a sus esclavos. En ningún momento dice que los esposos se someten a sus esposas. En ningún momento, ¿ya? En ningún momento dice eso. Nunca se le dijo a Jesús que se someta a la iglesia. Jamás. Entonces, en nosotros debe haber un amor como siervas que somos y actitud de parte de aquellos que están en las posiciones de autoridad. Somos siervas, debe haber ese respeto, esa actitud ante mi autoridad, ¿ya? Y por más que amemos a estas personas, por más confianza que tengamos con estas personas, no podemos violar el orden y la autoridad que estas personas tienen, la autoridad que Dios les estableció aquí en la tierra como autoridad en nuestras vidas, ¿ya? Imagínense, las mujeres es más fácil someterse al jefe que al esposo. Ah, es que mi jefe, sí, pero tu esposo es la cabeza de tu casa. Tú no eres cabeza de tu casa. Por más que ganes más dinero, por más que lleves más provisión a tu casa, tú no eres cabeza. Si eres jefe en tu empresa, eres jefe en tu empresa, pero en tu casa no eres jefe. La cabeza es tu esposo. Amén. La cabeza es el esposo. Gloria a Dios porque tienes gente bajo tu autoridad, pero en tu empresa, en la casa, la cabeza es el esposo y nosotras somos ayuda. ¿Ya? Somos ayuda idónea para ellos. Entonces, dependientemente del amor que tengamos hasta esa persona, debemos respetar el orden y la autoridad que Dios les dio a ellos acá en la tierra como cabeza en sus hogares. Amén. El acto de sumisión más hermoso que podemos ver es el que Jesús tuvo cuando decidió entregarse a morir en la cruz. Sabemos que Él no quería. Él no quería. Antes de ser entregado, Él lloró y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Él no quería. Él le dijo, si es posible, no me hagas pasar. Yo no quiero obedecer, yo no quiero irme a esa cruz. Yo no quiero este proceso. Y Él estaba tan mal que dice que sudaba gotas de sangre. El nivel de estrés que Jesús tenía, Él no quería pasar ese proceso, pero Él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotras no queremos hacer lo que nuestro esposo nos dice, pero debemos hacerlo porque es la cabeza, es la autoridad. Nosotras estamos bajo la orden de ellos, familia. ¿Ya? Y aún así, Él no quería, pero Él obedeció. Yo, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero pasar este proceso, pero en últimas, que se haga tu voluntad.
no la mía. Obedeció. La sumisión es estar bajo orden, obediencia. Eso es sumisión. Obediencia, respeto, honra. Ese es el acto más hermoso de sumisión, de obediencia que tuvo Jesús. No quiero, me duele, es difícil este proceso. Estaba estresado. ¿Quién quiere pasar ese proceso? Aún así se sometió a morir en la cruz por amor, por obediencia. En lo único que no se obedece, ya lo especifiqué, como dice la palabra, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que al hombre. Cuando tu esposo te está pidiendo algo que va en contra de la palabra del Señor, es en lo único que no le obedecemos. Es en lo único, ¿ya? Cuando estamos poniendo primeramente al hombre que a Dios, eso no está bien, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con Sara? Abraham le dijo a Sara, no vayas a decir que eres mi esposa, porque me pueden matar para quedarse contigo. Y la hizo pasar por su hermana, que no era mentiras, ellos también eran hermanos, pero ocultó otra verdad más importante que era la esposa. Y ella se sometió en obediencia a su esposo. ¿Ya? Y Sara es un ejemplo de sumisión que nos pone la palabra del Señor. ¿Ya? Fue obediente. No digas que eres mi esposa. ¿Ya? Eran medios hermanos, así es, Karen, gracias por la corrección. Pero ocultó otra verdad, la más importante. Si en ese momento el rey hubiera querido intimar con ella, a ella ya le hubiera tocado desobedecer a su esposo por obedecer a Dios, porque iba a entrar en el acto de adulterio. ¿Ya? Entonces ahí sí le hubiera tocado a ella decir, no, espere, yo tengo esposo. Ahí sí ya le iba a tocar a ella desobedecer a su esposo. ¿Ya? Entonces tenemos que saber hasta dónde nosotros vamos a obedecer. Cuando ya nos piden algo que va a romper mi relación, va a ir en contra de mis principios bíblicos, no te puedo obedecer, mi amor, con mucho amor, no puedo hacerlo. ¿Ya? No lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces Jesús se negó a sí mismo por amor a su iglesia. Él decidió morir por todos nosotros que somos pecadores. ¿Ya? Él no dijo, es que dependiendo, si ellos, no, él decidió morir precisamente por la condición en la que nosotros estábamos, ¿de qué? De pecadores. Por esa condición de pecadores, él aún así negó sus propios derechos y yo decido dar mi vida por ti, porque te amo. Con todos tus pecados, yo decidí amarte. Yo decidí morir para traer la salvación a tu vida, para traer la reconciliación contigo y con mi Padre. ¿Ya? Eso hizo Jesús. Se fue a la cruz a pagar por tus pecados y por los míos. De esa misma manera, la palabra manda al hombre a que tiene que amar a su esposa. Asimismo, maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Es que esa mujer no me respeta. No tienes que esperar a que tu esposa sea perfecta para amarla y dar tu vida por ella. Porque no, Cristo no esperó a que nosotros seamos perfectos para decir son dignos merecedores de que yo dé mi vida por ellos. No, con todo y nuestros pecados, Él decidió morir por nosotros, Él decidió amarlos. ¿Ya? El hombre, la responsabilidad del hombre es amar a su mujer y guiarla. Para presentarla, dice la palabra, debe amarla como Cristo amó a la iglesia y de esta manera presentarla ante Dios pura y sin mancha.
Cuando tú estás amando a tu esposa, cuando tú estás muriendo a ti mismo, a tus derechos, por amar a tu esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia, guiándola, la estás santificando. Él decidió morir para santificarnos y presentarnos ante Dios santificados. El buen testimonio tuyo está santificando a tu esposa y está llevando a que tu esposa se presente ante Cristo pura y sin mancha. Porque cuando estás amando a tu esposa de la manera correcta, para tu esposa es tan fácil, va a ser tan fácil someterse a ti, va a ser tan sencillo respetarte y estás presentando ante Dios una mujer temerosa de Dios, que obedece a Dios. Amén. Cuando tú amas a tu esposa de esta manera, naturalmente vas a tener una esposa sometida a ti, una esposa que te va a respetar, una esposa que te va a honrar, una esposa que te va a obedecer porque se siente amada, porque se siente protegida, porque siente que hay una persona que está dando su vida por ella, porque siente que lo más importante en la vida tuya después de Dios es ella. Es ella. Amén. De la misma manera nosotras, las mujeres, debemos corresponderle a Cristo. De la misma manera, por el gran amor que Él tuvo por nosotras, debemos obedecer su palabra y obedecer a nuestros esposos. ¿Para qué? Ya lo leímos, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que si nosotras no hemos obedecido a nuestros esposos porque supuestamente ellos no están sujetos a Cristo, la palabra de Dios está siendo blasfemada, mujeres, y tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. ¿Ya? Nos dice exactamente, la sumisión de la mujer no es precisamente que la mujer se vuelva un tapete, ¿no? Y que la pisoteen y que hagan todo lo que quieran con ella, ni que debe ser dominada ni controlada por el esposo. Los dos, si son cristianos, si son creyentes, los dos deben someterse a Dios. Los dos, si los dos son cristianos, los dos se tienen que someter a Dios y el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer tiene que respetar y obedecer a su esposo. Los dos se someten. El hombre sabe que debe servir en su casa como Jesús dijo, con mansedumbre y con humildad. El hombre no está para imponer, el hombre está para amar, para guiar, para ser un buen líder. Un buen líder es el que sirve. Ese que sirve es el buen líder. ¿Ya? Y el servir en tu casa, el servirle a tu esposa, el servirle a tus hijos, no te está restando autoridad como esposo ni como cabeza. Y lo mismo la mujer. El servirle al esposo, el servirle a los hijos, el servirle a la gente, a las mujeres, no te está restando autoridad como lo que tú eres, como cabeza en tu casa, como madre, como mujer que hay que respetar. Los hijos tenemos que respetar a nuestra madre. No te está quitando valor, no te está restando autoridad. Ya, el que se humilla será enaltecido. Si tú quieres que tu esposa te enaltezca, te obedece, debes ser una persona humilde en tu casa. No se imponen las cosas, con amor, es con amor. Una mujer que se siente amada, yo sé que es muy fácil que se pueda someter a su esposo, es muy fácil. Y mientras el hombre no conozca de Cristo, tienes que ser muy sabia para someterte y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a someterte, porque es parte también de la obediencia, ¿ya? ¿Qué puede hacer la esposa para satisfacer las necesidades de su esposo?
Un esposo necesita que su esposo, escuchen mujeres, un esposo necesita que su esposa lo respete. La palabra nos manda a respetarlos, que lo considere, que lo honre, que honre su nombre, que lo respete, que lo prefiera a él siempre. Después de Dios, el esposo. ¿Ya? Que note su presencia, que lo estime, que lo admire, que crea en él. Esto es todo lo que un hombre necesita. ¿Ya? Lo que no necesita un hombre de su esposa es que le pierda el respeto, es que lo insulte, es que lo pase criticando, que no lo apoye y que no satisfaga sus necesidades. Un hombre no necesita esto de su esposa. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que una de las características de la mujer virtuosa es que le desea el bien a su esposo, le hace bien a su esposo todos los días. Todos los días. No me dice dependiendo, no. La mujer virtuosa le desea el bien todos los días. No es dependiendo tu carácter, no es dependiendo lo que te dijo, lo que te hizo. A pesar de, una esposa piadosa le desea el bien a su esposo todos los días. Amén. Dios nos creó a nosotras, las esposas, para ser la ayuda idónea de los hombres. Eso no te resta valor, mujer. ¿A quién se le ofrece ayuda? A quien lo necesita, ¿cierto? Si yo le ofrezco ayuda a alguien es porque veo que lo está necesitando. La ayuda idónea somos nosotras. ¿Por qué? Porque el hombre nos necesita. Nosotros somos ayudas idóneas. ¿Cómo nos sometemos? La palabra de Dios nos dice en Efesios antes, sométase a los dos a Cristo, sométase los unos a los otros. Y después nos dice, mujer, sométase a su esposo. O sea, primero los dos nos sometemos los unos a los otros. Si los dos somos creyentes, gloria a Dios por eso, porque los dos nos estamos sujetando a Cristo y los dos nos sometemos los unos a los otros. Pero a lo último, mujer, sométete a tu esposo. ¿Qué quiere decir esto? La mujer tiene derecho a hablar, la mujer tiene derecho a opinar, la mujer tiene derecho a decir, ¿sabes qué? Hagámoslo de esta manera, deberías hacerlo así. El hombre debería escuchar a la mujer. Y tratan de ponerse de acuerdo en la toma de decisiones. Pero recuerda que todo en la vida es un plan A, un plan B y un plan C. Si el plan de someternos a Dios, luego someternos los unos a los otros, no nos ponemos de acuerdo en esa decisión, ¿cuál es la última opción? La mujer se somete al esposo. Entonces a la final la decisión la toma la cabeza, que es el esposo. Y eso implica que muchas veces el esposo va a tomar la decisión que él sugirió, no la que tú sugeriste. Debemos someternos a eso, ¿ya? Porque es la última opción. Mujer, sométete a tu esposo. Y si tal vez tú sientes que tomó una decisión incorrecta, porque a veces sentimos eso, ¿no? Señor bendito, Dios va a invertir ese dinero y yo siento, más bien ora para que Dios lo respalde, para que no se equivoque. No podemos tener la actitud de decir, te va a ir mal por no escucharme, ya vas a ver, porque eres necio, mujeres, eso no es sabio. No le puedes desear mal a tu esposo, porque es que si a tu esposo le va mal, a ti te va mal, porque son una sola persona, son uno solo, ¿ya? Son uno solo. Entonces, si él tomó esa decisión, él es la cabeza, oremos familia, oremos Señor Padre, respáldalo en ese negocio, no permitas que pierda esa inversión, Señor. O si lo va a hacer, Señor, ilumínalo, muéstrale, ábrele su entendimiento, ábrele sus ojos, no permitas que se dé ese negocio, pero eso hazlo ya con Dios, respetando la decisión que tu esposo tomó, ¿ya? Porque Él es la cabeza y nosotras debemos someternos, ¿ya?
Esto es un tema muy complejo, es solamente el primer versículo de Primera de Pedro 3 que habla los matrimonios. Mañana vamos a seguir, familia, es un tema bastante que quiero que nos quede bien claro a todas las mujeres que estamos especialmente aquí conectadas, porque esa es la clave que nos va a llevar a tener un matrimonio para siempre. La palabra del Señor. Él es el arquitecto, Él es el creador del matrimonio, Él conoce la palabra y Él sabe por qué, ¿ya? Aníbal, esas las empecé hace 2 horas. No sé en qué estado estás o en qué parte estás, pero empecé hace 2 horas. Siempre empiezo a las 5 de la mañana, hora Houston, de lunes a viernes. Amén. Entonces nos seguimos viendo mañana para que sigamos viendo este maravilloso tema de los deberes conyugales. Está en Primera de Pedro, estamos estudiando todo el capítulo 3. Trae de los deberes conyugales, nos habla hasta el versículo 7. O sea, tenemos 7 versículos por analizar, 6 versículos por analizar muy bien, y yo quiero pues tomarme bastante tiempo en esto porque es un tema bastante complejo y es bien importante. Por lo que les digo, familia, yo tuve esa mala creencia, esa religiosidad de que yo me someto si mi esposo se somete, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ya se los demostré. Pedro nos dice muy clarito: ustedes, mujeres, estén sujetas a sus esposos, para que también los que no creen a la palabra, esto quiere decir que hay hombres que no están sujetos a Cristo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Así que si tu esposo no cree en Cristo, igual también debes someterte. Tenemos un testimonio de alguien que escribió por ahí que el papá no era cristiano, su mamá sí, y ella siempre se sometió a él, aún sin ser cristiano, y ahorita los dos son cristianos, van a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra no se equivoca. El Señor es el manual. O sea, tu esposo no es creyente, lo dejo, no. Sométete a tu esposo y tu actitud va a convertir a tu esposo. Amén. La palabra del Señor no se equivoca, familia. Construyamos nuestra casa y edifiquemos sobre la roca. Mañana seguimos aprendiendo de este maravilloso tema para que tengamos un matrimonio hasta que la muerte nos separe, como dice el pastor cuando nos casa, o el sacerdote cuando te casó, hasta que la muerte. Obediencia, mi preciosa Carol, obediencia. Someternos es estar bajo obediencia, porque tu esposo es la cabeza tuya, mi preciosa, es tu autoridad, ¿ya? Entonces debemos ser obedientes a nuestros esposos. Vamos a orar, familia, vamos a colocar este tiempo. Estoy tratando de subir estas enseñanzas en YouTube, ¿ya? Sino que en este momento estoy de viaje y tengo muy mala señal en donde me estoy quedando, entonces no las estoy subiendo con tiempo, se demora bastante en subir los videos, pero sí los estoy tratando de subir en YouTube. Entonces debes en mi perfil de TikTok, ahí te vas para el link que hay debajo de mi foto, hay un link y ahí te va a llevar a la red que tengo en YouTube para que me sigas ahí, veas la enseñanza. Y si te quieres unir a nuestra comunidad de WhatsApp para que seas parte de los estudios bíblicos que tenemos los miércoles por Zoom, también te puedes unir a nuestra comunidad de WhatsApp. Ahí te aparece el link de la comunidad de WhatsApp para que te puedas unir. Los devocionales, Irma, son de lunes a viernes, mi preciosa. Sería bueno que te conectes. Hace 2 horas me conecté para que mires en tu país, 5 de la mañana, hora Houston. Estamos empezando a hacer el estudio sobre lo que nos dice la palabra de Dios de los deberes conyugales. Entonces es importante si estás casada. No, mi preciosa Noelia, esta enseñanza también es para mujeres que empiezan a conocer de Cristo y sus esposos no. Entonces la palabra también les enseña cómo hacer para que sus esposos lleguen a los pies de Cristo. Amén. La palabra de Dios es para todos, mi preciosa. Amén, familia. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en sus manos. Vamos a darle gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que has traído para nosotros. Gracias porque siempre nos está enseñando, Señor. Y hoy hemos entendido, Padre Celestial, que
una de las autoridades que tú has puesto en la tierra, Señor, que nosotros debemos obedecer, son nuestros esposos, Padre Celestial. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos enseña, nos confronta, nos exhorta, Señor. Y damos gloria a Dios por eso. Sabemos que tú eres el arquitecto, Señor, tú eres el diseñador del matrimonio, Padre, y que tú tienes ese manual de instrucciones que se llama Biblia para que nosotros podamos entender cuáles son los roles que nos corresponde, cómo sujetarnos primeramente a ti en obediencia, Señor, para tener ese matrimonio hasta que la muerte nos separe, Padre Celestial. Hoy queremos pedirte perdón por todas nuestras fallas. Hoy te pedimos perdón porque después de estudiar detalladamente este pasaje, este versículo, Señor, nos hemos dado cuenta de nuestras fallas que hemos tenido, esa mentira en la que hemos caído de que nosotras nos sujetamos y nuestro esposo está sujeto. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido esa creencia que no viene de ti, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos esa oportunidad que necesitamos para hacer las cosas bien, para ganar a nuestros esposos, para Cristo, Padre Celestial, que podamos ser ese diseño de esa mujer que tú mandas, una mujer que respete, una mujer con una conducta pura, una mujer que honre a su esposo, una mujer que obedezca a su esposo, una mujer que le desee el bien a su esposo todos los días, Señor, independientemente, Señor, las cosas que ellos puedan hacer. Sabemos que a través de nuestro testimonio, Señor, ellos serán ganados para ti, Padre Santo. Perdónanos si por nuestras actitudes y por nuestros comportamientos tu palabra ha sido blasfemada, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido personas condenadoras, Señor, si hemos juzgado, si hemos caído en esa religiosidad, en ese fariseísmo, Padre Celestial, de creernos mejor que nuestros cónyuges, de creernos perfectas y de creer que ellos son los que están mal. Padre, perdónanos, Padre Celestial. Si tal vez han pasado tantos años que no has visto restauración en tu esposo, pídele al Espíritu Santo que te muestre en qué estás fallando, qué estás haciendo mal, si estás diseñando la palabra de Dios, si estás modelando la palabra de Dios en tu casa. Y pide perdón al Espíritu Santo si lo has venido haciendo en tus propias fuerzas y no en las de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dándonos convicción de pecado, que seas tú mostrándonos en qué hemos fallado como cónyuges, que hemos estado haciendo mal, y sé tú llenándonos de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, Señor, de tu bondad, Señor, de tu mansedumbre, Señor, y sobre todo de dominio propio, Señor, para poder vivir en obediencia como lo manda la palabra, porque queremos honrarte a ti primeramente, Señor, por encima de todas las cosas, Señor, y parte de esa honra, Señor, también está el respeto, Señor, hacia nuestros cónyuges, la obediencia hacia ellos, Padre Celestial. Gracias porque tu palabra nos perfecciona cada día. Gracias, Señor, porque sin ti realmente estaríamos perdidos. Te pedimos que permitas que seamos esos hombres y esas mujeres sensatas, Señor, que escucharon tu palabra y pudieron empezar a construir su casa sobre la roca. Hoy queremos, Señor, darte la bienvenida a nuestros hogares, pedirte que entres y habites y que seas tú el centro de nuestra casa, que seas tú primero que todo, que seas tú ese cordón de 3 dobleces, Padre Celestial, que seas tú nuestra guía, Espíritu Santo. Señor Jesús dijo que tú nos recordarás todas las cosas que el Señor Jesús nos dijo y que nos enseñarás. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enseñando a cada hombre, a cada mujer que está acá conectado. Enséñanos cómo edificar nuestro matrimonio sobre la roca, cómo edificar nuestras vidas sobre la roca, cómo edificar nuestras casas sobre la roca. Queremos tener un hogar que glorifique a Dios en todas las áreas. Queremos morir a ceder a queremos morir a hacer valer nuestros derechos y cedemos nuestros derechos porque queremos ser como tú, mansos y humildes de corazón, Padre Celestial.
permítenos modelarte de la mejor manera en nuestras casas, porque nuestra familia es el primer ministerio que nosotros tenemos para ganarnos a Cristo, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria. Te pedimos, Espíritu Santo, que todo espíritu de resentimiento, de amargura, de conflictos, de contiendas, de separación, de división, de divorcio, Señor, de adulterio que se ha metido en los hogares, ahora los destruyas en el nombre de Jesús. Toda cadena de maldición generacional, Señor, destrúyela, Padre. Danos convicción de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades, para que nos podamos poner al día contigo y ser libres por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que se rompa en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús toda maldición generacional que esté visitando nuestros hogares, Señor. Declaramos que Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor, y declaramos libertad para nosotros, tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Colocamos este día delante de tu presencia, la vida de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros padres, hermanos. Te pedimos que ángeles acampen alrededor de nosotros, que nos guarden nuestra salida y nuestra entrada, que este día se haga conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Bendícenos, Señor, financieramente. Abre puertas laborales que ningún hombre pueda cerrar. Bendice nuestros emprendimientos, bendice las ideas creativas que has puesto sobre nosotros. Bendice todo lo que hagamos, Señor, y si algo que queremos hacer no viene de ti, sé tú esa piedra de tropiezo, Señor, para que las cosas no se den, que se haga todo conforme a tu voluntad, porque entendemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que tus planes son mucho mejores que los nuestros. Gracias te damos, Señor, que la gracia y el favor de Dios nos acompañe donde quiera que vayamos, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, y todo plan que el enemigo tenga para nosotros el día de hoy, de accidente, de estafa, de robo, de atraco, de muerte, lo echamos fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mas ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Cancelamos toda palabra que se levanta en maldición contra nosotros, Señor, y hoy declaramos, Señor, que hablamos únicamente la palabra de Dios sobre nosotros. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, pero tu presencia se queda con nosotros. Todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, familia. Amén. Dios es bueno, familia. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Seguimos con este tema, mujercitas, no vayan a faltar. Es un tema muy importante para nosotras, para que podamos construir nuestros matrimonios como tiene que ser, para que salvemos las personas que están pasando crisis en sus matrimonios. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a revelar en estos días realmente lo que estamos haciendo mal, amén, para que podamos corregir. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Todos los días, mientras hay vida, hay esperanza de restaurar, hay esperanza de sanar, hay esperanza de hacer las cosas bien. Entonces te invito para que te conectes, para que no faltes. Ya, yo voy a seguir preparando estos temas de la mejor manera. Estoy escudriñando mucho, estoy investigando mucho. Esto es un tema que el Señor me viene trabajando hace como 2 meses ya, y quiero compartir y anexar todo lo que el Señor me ha venido mostrando. Yo sé que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Les amo mucho. Ay, mi preciosa, sí llegaste tarde al en vivo y estuvo súper hermoso. Sería buenísimo que lo puedas ver en YouTube. Se llama El corazón de la esposa piadosa. Yo me conecto de lunes a viernes. Me conecté hace 2 horas y 14 minutos a las 5 de la mañana, hora Houston, para que mires más o menos en el estado donde tú estás. Amén. Nos vemos mañana a esa misma hora, 5 de la mañana, hora central de Houston. Amén. Mañana seguimos hablando sobre los deberes conyugales, Vladimir. Seguimos hablando sobre el matrimonio. Estamos